En este video les voy a mostrar cómo realizar simulación con fuentes definidas a tramos, como la que vemos en la parte izquierda del dibujo, y cómo realizar conmutación en switch. Además de que veremos cómo es la respuesta transitoria de un circuito RC, el que tenemos a la izquierda, y un circuito RLC, como es el que tenemos a la derecha, después de la conmutación del switch. Entonces, en la parte derecha, ya abriendo Spice, vemos que está el circuito montado y le falta la fuente, perdón, de definida tramos y cómo realizar un switch de dos estados. Les voy a mostrar cómo. Vamos a empezar con la fuente. La fuente es una PLW, la arrastro y la pongo en diseño. Luego, cómo se define esta función. Entonces vemos aquí que tenemos unos puntos en el tiempo, un T1, T2, T3, T4, T5, en fin, y unos voltajes. Esto se llena como si fuera una tabla, en donde la variable X, viéndolo en el plano cartesiano, sería el tiempo, con las abscisas, y la ordenada sería el voltaje. Así las cosas, para nosotros definir esta fuente de la izquierda, de 18 UDT menos 0.1, tenemos que definir que la fuente vale 0 en todo tiempo hasta que vale 0.1 por la izquierda, y luego cuando es mayor a 0.1 vale 18 voltios. ¿Cómo se representa esto? Entonces, primero, definir en el origen de tiempos, o sea, en tiempo 0, vale 0 voltios. Luego, en 0.1 segundos va a valer igualmente 0, pero en 0.1 segundos también va a valer 18 voltios, que es como definimos el escalón, ¿cierto? Entonces, esta parte ya tenemos lo que es la fuente. Ahora, ¿cómo simulamos el switcheo? ¿Qué tenemos que hacer? Que cambie el switch de la posición A a la posición B en un segundo. En este caso, utilizar una alternativa que es con dos switches, uno de apertura, en este caso este es de cierre, y el de apertura, que es este de acá. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito cerrar, necesito que el lado izquierdo quede en un corto abierto en un segundo y que el lado derecho quede un cortocircuito con el capacitor para formar un circuito RLC serie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, voy a poner el switch a la izquierda y configuro como parámetro de apertura un segundo. Luego coloco switch de cierre a la derecha y lo voy a poner a que se cierre un segundo. Así las cosas, cuando pase un segundo, el switch de la izquierda se va a abrir y va a dar un corto abierto en esta parte, y el switch de la derecha se va a cerrar, dejando un cortocircuito entre la terminal del capacitor y B para formar un circuito de RLC serie. Entonces ahora vamos a simular para comprobar los resultados. Vamos a hacer una simulación en trasciente de 4 segundos y un paso de 1 milisegundos para poder ver bien descrita la señal. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a poner indicadores de tensión, tanto aquí para mirar la fuente como en el capacitor para mirar la respuesta.
ya vamos a proceder a simular el circuito. Entonces es para reconocer 3 intervalos de tiempo. Entonces cuando es de menos infinito hasta 0.1, o en este caso de simulación desde 0 a 0.1, de 0.1 a 1 y de 1 hasta ya el tiempo que nosotros tenemos, que es de 4 segundos, o al infinito según sea el caso pues del circuito real. Bueno, entonces podemos acá anotar varias cosas. Entonces, vamos a analizar el circuito. Vemos que vale 0 los valores de tensión tanto para la fuente como para el capacitor antes de 0.1 segundos. Entonces para la fuente, por ejemplo, vemos que vale 18 voltios, como lo podemos ver aquí. Está la tensión y este es el tiempo. Entonces antes de 0.1 segundos vale 0 y de 0.1 segundos en adelante vale 18 voltios. Luego acá vemos un comportamiento del capacitor, que vamos a hacer un zoom aquí hasta más o menos 0.4 segundos. Podemos notar algo. Vamos a pasar el cursor al capacitor y podemos observar lo siguiente. Cuando tenemos más o menos 350 milisegundos, podemos ver que alcanza un valor estable la tensión en el capacitor. Y cuando se va acercando a 0.1 segundos, vemos que va decreciendo la tensión. ¿Esto es por qué? Porque en esta parte de acá, tenemos un circuito RC antes de un segundo, que es donde se conmutan los switches. Entonces tenemos un circuito RC que lo hemos representado acá gráficamente por el ciclo de carga del capacitor. Entonces acá podemos ver que está bien representado el ciclo de carga del capacitor. Luego vamos a analizar otro instante de tiempo, que es cuando es un segundo en adelante. Entonces, según el circuito, ¿qué pasa en un segundo? En un segundo se cierra este switch, o sea, dejando un cortocircuito con el capacitor, y este se abre, dejando un corto abierto. O sea que el capacitor entra a ser parte de este circuito RLC en serie con esta fuente de 15 voltios. Entonces vamos a ver qué sucede en la simulación. Entonces, vamos a ver la simulación. Voy a hacer un zoom más o menos en, bueno, desde 0.5 segundos hasta 2. Podemos ver algo, que, vamos a sacar los marcadores, que la tensión en el capacitor es 12 voltios, porque ya llega el valor en estado estable, y en un segundo empieza a generar otra vez carga. ¿Por qué? Porque en un segundo ya entró a ser parte del circuito RLS serie, entonces empieza a tener comportamiento ya no como un circuito RC, sino como un circuito RLS serie. Entonces, ya, tomando esta parte, miramos que el capacitor se carga hasta que está en estado estable, por aproximadamente, por ejemplo, 4 segundos. Vemos que vale aproximadamente 15 voltios. ¿Esto es por qué? Que nuevamente en RLS serie, esto va a llegar un momento en que el voltaje en el capacitor se va a estabilizar y va a ser un corto abierto, cayendo la tensión en sus terminales, la tensión de esta fuente de 15 voltios. Entonces ahí vemos el comportamiento completo del circuito haciendo uso de una fuente de tensión definida a tramos
que es esta que establecimos acá, una fuente definida tramos, y cómo realizar simulación en switch biestable, además de ver el comportamiento de un circuito. En este caso era RC hasta antes de un segundo, y luego obtuvimos el comportamiento de un circuito RLC en serie cuando el switch conmutó en un segundo. Entonces espero que les haya servido el video, suscríbanse al canal que prontamente estaré montando más ejercicios de este tipo desarrollados en Spice.